El objetivo de este video es comprender la transición del modelo centralista de gobernabilidad del Estado-Nación al modelo descentralizado de la gobernanza de los territorios locales. La gobernabilidad es la capacidad que tiene el Estado en sus diferentes niveles de satisfacer demandas ciudadanas y corporativas. Esto implica ejercer un control efectivo sobre los ciudadanos y el territorio a partir de la figura centralizada del Estado como único ente administrador del poder político. Durante el siglo XX, la mayoría de democracias del mundo fueron dirigidas a partir de este modelo basado en la omnipotencia del Estado. Producto de la crisis económica de la década de 1970, aconteció una reconfiguración del Estado y de la teoría económica, así como de la organización del trabajo y el ordenamiento jurídico institucional que hoy conocemos como neoliberalismo. A nivel político, el neoliberalismo promueve el debilitamiento del Estado centralista como principal garante de los derechos de ciudadanos, lo cual se traduce en un proceso de descentralización de dichas funciones en diferentes actores diferentes al Estado, especialmente el llamado tercer sector, es decir, entidades privadas sin ánimo de lucro tales como las organizaciones no gubernamentales, ONGs. Entonces, la entrada del concepto de gobernanza tiene que ver con la crisis de la centralidad del Estado en el contexto neoliberal, donde toman fuerza más actores sociales del sector privado y civil. El Estado perdió su rol central en la ejecución de políticas y se presentó la crisis del modelo burocrático, haciendo que la atención se centrara ya no tanto en la gestión burocrática pública, sino en la transferencia de las operaciones de implementación de políticas hacia el sector privado y el solidario. La gobernanza es una nueva forma de gobernar basada en la vinculación de actores diferentes al Estado para que participen de las decisiones públicas. La noción de gobernanza es policéntrica, pues ya no gira en torno al Estado e implica una corresponsabilidad de diferentes actores públicos, privados y civiles en los asuntos públicos. Esto constituye un llamado a superar la visión gubernamentalista del Estado como único actor responsable del desarrollo y dar lugar a la figura de las alianzas público-privadas. Se trata de una descentralización de la implementación de las políticas públicas que incluye actores estatales y no estatales. Esta nueva forma de gobierno implica establecer una adecuada coordinación entre los diferentes actores públicos y privados que participan en el diseño, implementación y ejecución de las políticas públicas. La coordinación es definida como la articulación de la actividad ejecutada por dos o más agencias que buscan incrementar el valor de su servicio público por medio del trabajo conjunto en lugar de hacerlo por separado. Este modelo de gobernanza también ha dado lugar al concepto de transversalidad de las políticas públicas. La transversalidad alude a las relaciones entre actores y operadores que fracturan los antiguos esquemas de división funcional y sectorial de las tareas y competencias de las agencias públicas. La naturaleza de los problemas que abordan las políticas públicas desborda los límites jurídicos, institucionales y territoriales y se inscribe en las lógicas de interdependencia, intersectorialidad y multidisciplinaridad. El territorio se refiere a una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social. Contiene límites de soberanía, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción. El territorio se construye a partir de relaciones sociales de apropiación e identidad. La territorialidad se refiere al conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un determinado territorio por un determinado agente social. En este nuevo escenario político de descentralización, los gobiernos nacionales le otorgan mayor autonomía a los entes territoriales como promotores del desarrollo social y económico de los territorios. En Colombia, este proceso se tradujo en la elección popular de alcaldes y gobernadores, pues antes de la Constitución de 1991, todos estos funcionarios eran designados por el presidente. Ello otorga mayor autonomía a los departamentos y, sobre todo, a los municipios para diseñar, implementar y evaluar sus propias políticas públicas de acuerdo con las necesidades de cada territorio. Dicho modelo de gobernanza descentralizado busca el desarrollo de los diferentes territorios a nivel local. El desarrollo es entendido como un proceso de crecimiento económico que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local. En la actualidad, el municipio, como las demás entidades territoriales, tienen derecho a elegir sus autoridades,
a ejercer unas competencias, a administrar tributos y recursos y a participar de las rentas nacionales. De este modo hay dos tipos de políticas públicas, las sectoriales y las territoriales. En las políticas públicas sectoriales, los entes territoriales tienen un poder limitado en el diseño de la política pública, ya que su función es principalmente desarrollar y reconfigurar en los respectivos territorios la política pública que procede del nivel central. Son políticas más centralistas. Las políticas públicas territoriales son políticas locales diseñadas e implementadas de acuerdo a las necesidades particulares de cada territorio. Estas políticas cumplen la función de articular la relación entre los territorios y el Estado a través de las demandas locales y las respuestas institucionales. Hay tres dimensiones de las políticas territoriales que suelen ser problemáticas. La dimensión transversal tiene que ver con la falta de coordinación entre los diferentes actores que participan de la implementación de la política. La dimensión vertical tiene que ver con un desfase en el diseño e implementación de las políticas públicas a nivel nacional, departamental y local. Es un problema de escala. Y la dimensión horizontal tiene que ver con la falta de continuidad en el tiempo de las políticas públicas entre un gobierno y otro. El reto de las políticas públicas con enfoque territorial justamente consiste en superar las dificultades en estas tres dimensiones. Ello demanda el diseño de mecanismos de coordinación entre los diferentes actores involucrados y construir políticas públicas que tengan continuidad a mediano y largo plazo que correspondan a las necesidades particulares de las diferentes entidades territoriales.